Bien, bueno, vamos a continuar entonces con lo que iniciamos viendo el día de ayer, es- específicamente con lo que era o con lo que es la varianza y la desviación estándar, ¿verdad? Solo que ayer hicimos en el escenario de datos no agrupados. Eh, Nos proporcionaban 15 resultados, ¿verdad? Pruebas de contaminación de reservas de agua y con ello pues nosotros teníamos que encontrar la varianza y la desviación que existe en esa información. Para ello nosotros eh, tuvimos que comparar esa desviación tomando en cuenta la medida de tendencia central, ¿verdad? Es la media. Una vez calculada la media, nosotros calculamos esa desviación unitaria que hay, la media contra los datos o las observaciones, ¿sí? Analizábamos y veíamos que habían datos que estaban por debajo de la media y otros datos que estaban por encima de la misma, ¿no? Luego, pues, elevábamos al cuadrado para eliminar esos datos negativos y así, pues, trabajar con valores absolutos. Y en base a eso, pues, nosotros encontrábamos lo que era la varianza y el siguiente paso, que era la desviación estándar, ¿verdad? Trabajamos estrictamente con datos que representan porcentajes, por ello nosotros también calculábamos su equivalente en porcentajes, ¿sí? Y con ello pues encontrábamos los resultados. Hoy vamos a hacer un ejercicio donde existe agrupación de datos, ¿sí? Y donde vamos a calcular la varianza y la desviación estándar. También vamos a aprovechar y calcular lo que es el coeficiente de variación. Bien, aquí tenemos valores monetarios agrupados 100 cuentas, ya sean cuentas eh, deudas, pueden ser cuentas de cheque, cuentas de ahorro, lo que ustedes quieran. Lo que sí es que son valores monetarios y que existe agrupación. ¿No? Y que en este caso tenemos y contamos con 100 observaciones. ¿No? Yo ya he copiado lo que son la información que me brinda el ejercicio. Tenemos 12 clases y tenemos sus frecuencias, ¿verdad? Ya habíamos dicho que n era igual a 100. Muy bien, aquí traje las fórmulas tanto de la varianza para datos agrupados, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Muy bien, yo siempre inicio viendo los elementos de la fórmula que yo ya tengo o que el ejercicio ya me ha proporcionado y en base a ello pues veo las variables que hacen falta, ¿verdad? Si yo me fijo en este ejercicio, pues veo que la frecuencia es una variable que ya el ejercicio me ha proporcionado. Desconozco X, que para este caso es el punto medio de la clase, y desconozco la media, ¿verdad? N, pues sí, ya lo conozco. Entonces, lo primero es encontrar entonces esas variables que todavía no he encontrado. Me haría falta encontrar punto medio y la media. ¿Qué calculo primero o qué encuentro primero? Se trata de datos agrupados. Punto medio. Claro, incluso el punto medio es un paso para encontrar la media, ¿no? Cuando se trata de datos agrupados. Entonces, lo primero que yo debo de encontrar en esta tabla de datos es el punto medio que está representado por la variable X, ¿verdad? Muy bien. Entonces, encontremos los puntos medios. ¿Cómo se calcula un punto medio? Límite inferior más límite superior entre dos. Límite inferior más límite superior entre dos. Es decir, que para esta primera clase yo digo que mi límite inferior es igual a 700 y que mi límite superior lo debo de sumar. En este caso es 799, pero para trabajar con cifras enteras, datos discretos, lo voy a redondear a 800 y esto yo lo divido entre 2. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? 750. 750, entonces viene siendo mi punto medio de la primera clase, ¿verdad? Encontremos el siguiente. ¿Cuál sería el punto medio? 850. Sería entonces 800 más 900 entre 2.
Muy bien, 850. Para la siguiente. 950. Muy bien, 1050. muy bien. El siguiente. ¿Cuánto da el siguiente? 1150. 1150. Sí. Alguien en el chat pone, bueno, Ailey, pone 1049.50. Lo que pasa es que si no lo redondea, va a trabajar con decimales. Y aquí estamos trabajando con cifras y es muy importante definirlo. Aquí, bueno, lo voy a poner, son cifras monetarias, ¿sí? Millones de lempiras, ¿sí? Dinero. Entonces, para no arrastrar tantos decimales y veíamos lo complejo que se vuelve, ¿verdad? Ayer, con el ejercicio de ayer, se vuelve un poco complejo, entonces lo podemos redondear para calcular el punto medio. Ok, para la clase número 6, el punto medio es igual a 1250. 1200 más 1300 entre 2, 1250. Muy bien, el que sigue. 1350. 1350. ¿Sí? Sigue. 1450. Muy bien. Siguiente. 1550. Exacto. El dato 10. 1650, ¿verdad? Ok. El dato 11. 1750. Muy bien. Y por último, 1850. 1850. Si se fijan el incremento de un punto medio a otro, es el equivalente al intervalo que existe en las clases, ¿verdad? Es decir, que el aumento es de 100, ¿sí? ¿Por qué? Porque el intervalo o el ancho que existe en las clases es de 100, pues es el que estamos tomando, ¿verdad? Entonces, por eso ese incremento gradual de 100 obedece a que los intervalos, a que todas las clases tienen el mismo intervalo. Bien, luego de conocer el punto medio, que es la variable X, ¿qué paso debo desarrollar para encontrar la media? Porque ese es el elemento que debo de, ese es el otro elemento de la fórmula que desconozco. ¿Qué seguiría? Recordemos un poco media para datos agrupados. La sumatoria para sacar la media. La Dividirla sumatoria entre de, 2. ¿la sumatoria de qué? La frecuencia por el punto medio, Lick. La frecuencia por el punto medio. Recordemos que nosotros estamos trabajando con valores estimados, o sea, como les he dicho siempre, ¿verdad? Yo sé que aquí hay rangos de saldos, de dinero, y que aquí están agrupadas las cuentas, ¿verdad? Pero yo a ciencia cierta desconozco el valor exacto de cada una de ellas. Por eso que calculo el punto medio de esos rangos y los multiplico por cada agrupación, es decir, frecuencia por punto medio. Bien. Para la primera clase sería 4 por 750. 3000. 3000. Muy bien. Siguiente clase. 5950. Muy bien. 7600. Bien. 10500. 10.500. 13800. Muy bien. 21250. 17550.
Muy bien. 14.500. 14.500. 13.950. 13.950. 11.550. 11.550. 3.500. 3.500. Y por último, 1.850. 1.850, ¿verdad? Ok, entonces yo ya conozco entonces el valor que representa, ¿sí? El valor que ya está representando entonces mi frecuencia, ¿verdad? Por mis puntos medios. ¿Qué sigue? Se suma la frecuencia por el punto medio. Se suma esa multiplicación que acabamos de hacer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, debemos de sacar la sumatoria de estos valores. Encuéntrenme la suma. Encuéntrenme la suma. ¿Cuánto le da? A mí me da 125,000. Sí, a mí también me dio 125.000. Ok, veamos entonces. Bueno, aplicamos una autosuma aquí y sí, 125,000. Muy bien. Para calcular la media, ¿qué necesito? ¿O cómo calculo la media? Esos 125,000 entre 100. Ajá, 120. La sumatoria F por X entre N, ¿verdad? Es decir, lo que acaba de decir la compañera, 125,000 entre 100, ¿sí? ¿Cuánto da? 1.250. Entonces, este va a ser el valor 125,000 entre 100, 1.250. ¿Ah? Ok, esa va a ser entonces, esa va a ser mi media para todos mis datos, ¿verdad? O sea que ese valor yo lo voy a traer y lo voy a pegar aquí como valores, ¿sí? Esa va a ser la media para todas mis clases. ¿Ok? Entonces, a este punto yo ya conozco todos los elementos de mi fórmula. Ya conozco F, ya conozco punto medio, conozco mi media, que la acabo de calcular, conozco N. ¿Qué seguiría entonces ahora si nos quedamos por esa fórmula? El punto medio menos la media. Exacto, el punto medio menos la media, ¿verdad? Es decir, la operación que se encuentra entre el paréntesis, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a realizar ahora es el punto medio X, ¿verdad? Menos la media. ¿Cuánto nos da? Negativo 500. Negativo 500. Muy bien. Siguiente. Negativo 400. Muy bien. Negativo 300. Negativo 300. ¿Sí? Negativo 200. Muy bien. Negativo 100. Negativo 100. 0. 0. 100. 100. 200. 300. 400. Sí. 500. 600. 600. Ok, veamos este comportamiento. Ayer decíamos que a esto es lo que nosotros lo conocemos como la desviación, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la desviación de cada clase, ¿sí? Una desviación unitaria por clase, ¿verdad? ¿Cuánto es la distancia que existe de mi clase, ¿sí?
en comparación a mi medida de tendencia central, que es mi media, ¿verdad? Pues obviamente que el que está más cerca de cero, decíamos, es el que más se parece a mi media. Pero en este caso no es el que más se parece, es exactamente igual. O sea que en la clase 6, ¿sí? Número 6, ahí mi desviación es exactamente igual que mi medida de tendencia central. Ahí se igualan. Ahí no existe desviación, ¿verdad? En el caso de ayer se acercaba. En este caso es exactamente igual. Pero como lo que nosotros necesitamos es la desviación, pero promedio, ¿verdad? Es la desviación de estos 100 datos. Ok. Continuemos entonces con la fórmula. Disculpe, Claro. solo una consulta. Para Sí. el examen siempre redondeamos. La clase. Sí. Sí, sí lo pueden Ah, reunir, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Qué sigue en la fórmula? Se multiplica por la frecuencia de la desviación. Falta algo todavía ahí. Elevarlo al cuadrado. Elevarlo al cuadrado, exacto. Esos valores que nosotros acabamos de calcular los debemos de elevar al cuadrado. ¿Con qué intención lo elevamos al cuadrado? para quitar el negativo. Para trabajar con datos absolutos, ¿verdad? O sea que nosotros ya no vamos a tener valores negativos, ¿sí? Elevemos al cuadrado entonces el primer dato. Negativo 500. 250,000. 250,000. Muy bien. Los siguientes datos. 160,000. ¿Sí? 90,000. 90,000. 40,000. 40,000. 10,000. 10,000. 0. 0. 10,000. 10,000. 40,000. Muy bien. 90,000. 90,000. 160,000. 250,000. 360,000. Y 360,000. Bien. Aquí nosotros entonces hemos eliminado valores negativos. Ahora sí, hacemos lo que decía la compañera. Ahora multiplicamos por la frecuencia, ¿verdad? Ahora sí, según la fórmula, nosotros debemos de multiplicar esos elementos que acabamos de elevar al cuadrado por la frecuencia. ¿Ok? Es decir, que para la primera clase yo voy a decir mi frecuencia, que es igual a 4, la voy a multiplicar por este valor elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da? 4 por 250,000. 1,000,000. 1,000,000. Muy bien. Siguiente. 1,120,000. Muy bien. 720,000. Muy bien. 400,000. 400,000. 120,000. 120,000. 0. 0. Todo número multiplicado por 0 es igual a 0. ¿Va? ¿Y qué más? ¿Qué más? La clase 7. 130,000. Muy bien. 400,000. 400,000. 810,000. Muy bien. 1,120,000. 1,120,000. 500,000. 500,000. 360,000. Y 360,000. ¿Ok? ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Se suma. La sumatoria de todos esos valores. A ver.
Sumen todos esos valores. 6.680.000. 6.680.000. ¿Alguien más que lo haya sumado? Igualmente. Igual. Vamos a ver, sí. 6.680.000. ¿Qué debo de hacer ahora? ¿Qué debo de hacer ahora? Dividirlo entre n. Dividirlo entre n para poder encontrar entonces la varianza, ¿verdad? ¿Sí? O sea que la varianza para este caso va a ser 6.680.000 entre n. N es igual a 100. Vamos a ver entonces cuál sería mi varianza. 66.800. 66.800, ¿qué? Son limones, son Lempiras. lempiras, pero ¿qué? Millones. Millones, exacto. O sea, recordemos que estos valores están representados, decíamos, en millones de lempiras, ¿verdad? O sea, 66.800 millones, ¿sí? Ahora, si yo quiero encontrar el valor que representa ese valor, lo multiplico por 1.000.000, ¿sí? Lo que pasa es que aquí nosotros los valores están expresados en millones, ¿sí? Entonces, mi varianza es de 66.800 millones. Mira, ¿no? Ok. ¿Qué pasa? Decíamos que la varianza es un dato que no se acerca a la realidad, ¿sí? Y que la herramienta esencial para poder medir distanciamiento, medir desviación, es la desviación estándar, ¿verdad? Es decir, que este valor nosotros tuvimos que elevar al cuadrado, ¿sí? La desviación para eliminar elementos negativos y por ende este dato está elevado al cuadrado. Por eso les digo que no es un dato real. Entonces, debemos de aplicar para eliminar a ese exponente una raíz. Y eso nos va a dar entonces como resultado la desviación estándar. Entonces, ¿qué hacemos? Le aplicamos una raíz a la varianza para encontrar la desviación estándar. ¿Cuánto nos da? 258.46. 258.46, ¿qué? Millones. Millones. ¿Sí? Millones. Miras. Liz, ¿podría repetir por favor lo de la desviación estándar? Sí. La desviación estándar, como les dije ayer, les mencionaba ayer, la varianza solo es un paso para poder encontrar la desviación estándar. La desviación estándar es un dato más pegado a la realidad de lo que nosotros queremos conocer, que es la dispersión. La varianza, porque nosotros tuvimos que elevar al cuadrado todas las desviaciones unitarias, perdimos la realidad de ese dato. Es decir, que este dato está elevado al cuadrado. ¿Y qué necesitamos nosotros para eliminar ese exponencial al cuadrado? Necesitamos aplicarle una raíz a ese valor. Con eso nosotros estaríamos encontrando lo que es la desviación estándar, ¿sí? Si se fijan la diferencia que existe entre una fórmula y otra, o sea, entre la varianza y la desviación estándar, es que la desviación estándar tiene una raíz, ¿sí? Y que está representado por el símbolo, la varianza, una sigma al cuadrado, ¿verdad? Porque es un valor al cuadrado. Y que mi desviación estándar, ya la sigma ya no tiene ese valor al cuadrado porque nosotros le hemos aplicado una raíz. Es por eso entonces que a esta respuesta, a la varianza, nosotros le tenemos que aplicar una raíz para encontrar la desviación estándar. Yo estoy utilizando Excel y para hacerlo más fácil, pues yo aquí solo aplico la función raíz, ¿verdad? Yo digo raíz, ¿sí? Me dice que seleccione el número que le quiero aplicar raíz y el número que yo quiero aplicar a la raíz es a este, varianza. Cierro paréntesis y le doy enter, ¿sí? Y mi desviación estándar, entonces, es de 258.46
millones de lempiras. ¿Qué me está diciendo este dato? Este dato me está diciendo que estas 100 cuentas, ¿sí?, con saldos que andan entre 700 millones hasta 1.900 millones, tienen una desviación promedio en comparación a mi media, ¿sí?, de 258.46 millones. Ahora, ¿qué otro elemento es importante para poder conocer, ¿sí?, el comportamiento de esta información? Es el coeficiente de variación. Ayer decíamos que el coeficiente de variación me dice la relación que existe entre mi medida de tendencia central y mi medida de dispersión. Es decir, que con ello yo las comparo. ¿Cómo yo voy a calcular el coeficiente de variación? Aquí está la fórmula, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula? Desviación estándar entre la media, ¿sí? Ya conozco mi desviación estándar y ya conozco mi media. ¿Cuál sería entonces mi coeficiente de variación? Ahora, el coeficiente de variación es un dato porcentual. Este siempre va a ser un dato porcentual. Lo debemos 19. entonces de multiplicar por 100, ¿verdad? ¿Cuánto dice, estimada? 19.88. O creo que ahí le sale algo diferente. A mí me sale Sí, 20 es que puntos. me equivoqué de un número. Ah, ok, muy bien. Muy bien, para que lo corrija. El coeficiente de variación es de aproximadamente un 21%. ¿Qué me está diciendo este coeficiente de variación? Que mi distancia, o sea, mi dispersión, que es la desviación estándar, solo representa un 21% aproximadamente de mi medida de tendencia central. ¿Sí? Quiere decir que mi medida de tendencia central, lo que estoy haciendo es validando la comparación entre ambos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí hemos calculado varianza, desviación estándar y coeficiente de variación para el escenario de datos agrupados. Muy bien. Lip, yo tengo Dígame. una pregunta con el ejercicio 6. Aquí me dan las observaciones, ¿verdad? Pero me piden cantidades en miles. Entonces, en este caso, sería igual a este. Saco todos los resultados y hasta después le pongo miles, o digamos, sería el número. El primer número me dije 863. No sé si sería 863,000. Claro, es 863,000, pero si ya están representados los datos, usted puede hacer lo mismo que yo estoy haciendo aquí. Lo que pasa que, vaya, digamos que si, en este caso, que son millones, si yo quisiera conocer el valor real en millones, ¿qué debo de hacer yo? Bueno, mi varianza yo la tengo que multiplicar por 1,000,000, ¿sí? ¿Sí? Y yo esto, me da, hago lo mismo para mí. Hago lo mismo para mi desviación estándar, ¿sí? O sea, 66,800 millones. Y mi desviación estándar dice que es de 258,456,959.67. Este ya es el dato exacto, ¿verdad? Si yo lo quisiera sacar un valor exacto. Pero como los datos ya están representados en millones, con que yo diga 258.46 millones, está bien. Entonces usted haga lo mismo, aunque le diga que están representados en miles, al final, obviamente, las respuestas están representando millones, ¿no? ¿Sí? Entonces, hasta después le pongo miles, ¿verdad, licenciada? Sí, claro. Ok, gracias, Lip. Lo que hemos hecho hoy, pues es obviamente, en resumen, hemos hecho, esta tabla es un poco más extensa, se trata de datos agrupados. Recuerden que necesitamos calcular punto medio y el punto medio en datos agrupados requiere una serie de pasos, ¿verdad? Para ello, pues, el punto medio es como el punto de referencia o es el punto de validación que hacemos para medir dispersión, ¿verdad? Luego de ello, pues, hemos, en base a la fórmula, calculado la varianza y seguido de ello la desviación estándar. Entonces, hemos encontrado la varianza y desviación estándar para este ejercicio, ¿verdad? Que están representados en
millones, ¿verdad? El ejercicio de ayer, recuerden que estábamos trabajando con porcentajes, por eso las respuestas todos eran porcentajes. En el ejercicio de hoy estábamos trabajando con valores monetarios representados por por millones.